Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres, dice el Salmo 126:3. Un salmo que está hablando de ese anhelo y de esa realización de la libertad para ir a su tierra, para volver a Sión. Eso es lo que el pueblo cantaba y se alegraba. Ojalá que nosotros también cantemos por lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha librado de la esclavitud del pecado, de Satanás, de la muerte y del infierno, y vamos hacia el cielo, estamos alegres. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos Misión Ixtapaluca, bienvenidos hermanos en Cristo y bienvenidos amigos que nos acompañan en cualquier lugar. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente hace 2 semanas. Dimos una recomendación la semana pasada para que vieran unas películas, unos videos, para que se reflexionara en lo que es el ministerio de los misioneros y lo que cuesta y por lo cual tenemos que estar orando por ellos. Pero bueno, el título del estudio que hemos estado llevando es cuestionando la palabra de Dios, y vamos a iniciar con una reflexión donde vemos que Dios no llega tarde. El pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado, pero vemos que Dios no llega tarde y tampoco va a llegar tarde con nosotros, aunque pensemos que estamos abandonados por Dios. Seguiremos con una alabanza que nos muestra quién es como el Señor, nadie como Él, y eso es lo que vamos a proclamar con esta alabanza. Y terminamos con un himno titulado Roca de la Eternidad, en esa roca que está hablando, la roca que golpeó Moisés, que representa al Señor Jesús, y Él fue herido por nosotros, por nuestro pecado. Y con eso damos inicio y continuamos con nuestro estudio. Así es de que comenzamos. A veces pensamos que Dios guarda silencio ante las dificultades de la vida, que no llega cuando uno más lo necesita, y que a veces nos deja solos cuando nosotros no podemos más y más lo necesitamos. Creemos que Dios muchas veces llega tarde a nuestra vida, pero hoy debes saber que Dios no llega cuando tú lo pidas. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo, ni antes ni después. Llega cuando es mejor para ti, en el momento indicado, porque Él sabe cuándo y cómo es mejor. Y es ahí cuando llega. Dios no llega tarde, tampoco tarda en responder. No es que no quiera ayudarte, tampoco que te haya dejado solo. Dios muchas veces obra en silencio. Te enseña a ser paciente, a confiar en Él. Pero nosotros, en nuestra desesperación e impaciencia, por no saber esperar los tiempos de Dios, perdemos la fe. Nos olvidamos de que Dios nunca nos ha dejado solos y su respuesta siempre ha llegado en el momento justo. Dios es un Dios maravilloso, que todo lo ve, sabe de tus dificultades, incluso antes de que tú se las digas. Dios no llega tarde, llega en el momento indicado, justo después de que te ha enseñado lo que necesitabas aprender. Porque cada cosa que sucede en nuestra vida tiene un propósito. Nada sucede porque sí. Nada. Todo cuanto se mueve en la tierra es por algo. Por ello trata siempre de aprender, de atesorar lo que Dios te quiere decir. De todo lo bueno y de todo lo malo, siempre saca una buena enseñanza y siempre sé paciente a los tiempos de Dios,
que no va a llegar cuando tú lo creas. Dios va a llegar cuando sea el momento indicado, el momento perfecto, el lugar exacto y el tiempo conveniente. Confía en Dios, porque no te ha dejado solo, no te ha desamparado y Él va a dar respuesta en el momento indicado a cada oración de tu corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8: Bendito el hombre que coloca toda su confianza en Dios. Es como un árbol plantado junto a un río, que extiende sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, y sus hojas se mantienen siempre verdes. Y en época de escasez de agua, no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Tú puedes llegar a ser ese árbol que está junto al río. El río es Dios, y no importa qué dificultades haya en tu vida, no importará que vengan momentos de sequía, porque tú tendrás al lado a la fuente del agua de la vida. Siempre tendrás esperanza y a pesar de las dificultades, nunca te sentirás angustiado y nunca dejarás de dar fruto. Bendecido serás, porque habrás colocado toda tu confianza en Dios, quien tiene el control de todo cuanto se mueve sobre la tierra. Siempre ten en mente esto: Dios no llega tarde, llega cuando es justo llegar, en el segundo exacto, en el lugar indicado y de la mejor manera que tu mente es incapaz de imaginar. Dios no llega tarde. Nunca lo olvides. Voz Beluna. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. Aleluya. Hey, hey, hey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Oh, oh, oh. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios.
placer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie, ¿quién como el Señor? Poderoso y fuerte, ¿quién como el Señor? Él es digno, vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Vio agua de la roca, ese rico limpio manantial en el cual fuimos lavados de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Bien, vamos a continuar entonces con el estudio de cuestionando la palabra de Dios. Terminamos la vez anterior mencionando ese enfrentamiento entre el que se creía un Dios, Faraón, y el verdadero Dios. Salió humillado Faraón. Los israelitas salen después de que los primogénitos egipcios han muerto. Se une al grupo israelita muchos de los que creyeron que no eran israelitas, pero que creyeron la palabra de Dios y se unieron a ese gran grupo que salió de Egipto. Y hay un versículo que nos recuerda de parte de Dios, le recuerda al pueblo y a nosotros también, en Éxodo 13:16. Es una celebración de consagración de los primogénitos y ahí se comienza a usar lo que se conoce como el tefilín o filactería. Éxodo 13:16 dice así: esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, ya que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿A qué se está refiriendo una señal en tu mano, un recordatorio entre tus ojos? Bueno, vamos a verlo por medio de imágenes y vamos a irlo explicando también. Primero vamos a leer un pasaje para ver a qué se refería el Señor Jesús precisamente a este principio que se enseña en Éxodo. En Mateo 23:5, el Señor Jesús está hablando a los fariseos y hablando a sus discípulos, pero para que la gente se enfoque en los fariseos, y habla de que ellos quieren los primeros lugares, etcétera, pero dice: antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son esas filacterías y esos mantos? Vamos a ver en un momento. Bueno, allí tenemos la imagen de las filacterías. Son unas cintas de cuero que se iban enredando alrededor del brazo y llevaban a lo largo escrito un texto bíblico. Y tenemos también esas cajitas que
iban amarradas, atadas en la cabeza. Dentro también llevaban un texto bíblico y estas son las famosas filacterías. Parece ser, por lo que dice el Señor Jesús, que los fariseos hacían más anchas sus filacterías para mostrar que eran más santos, más buenos, más consagrados. Así es de que esto es a lo que se está refiriendo el libro del Éxodo cuando dice esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, ya que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Tenemos también aquí una muestra de lo que eran los mantos que usaban los fariseos. Y esos mantos sobresalían en ellos 4 puntas que precisamente simbolizaban el nombre de Dios, la YHWH, y esos mantos llevaban 7 hilos blancos que simbolizan la perfección, como veremos en un momento. Bien, aquí tenemos los mantos que tenían las 4 puntas que representaban el nombre de Dios, y cada punta tenía 7 hilos blancos que representan la perfección de Dios y un hilo azul que representa la realeza de Dios. Y llevaban 5 nudos cada uno de ellos. Eso ya representa otra cosa que es más largo de explicar, ahorita no lo vamos a hacer. Pero ahora podemos entender a lo que se refería el texto bíblico que habla de la mujer con flujo de sangre, que decía, si tan solo tocare la punta de su manto. No era tanto la punta del manto, sino esos hilos que iban colgando. Eso es lo que la mujer esperaba, tocar para que fuera sana. Y en Genezaret también los enfermos, dice la Biblia, que buscaban tocar su manto y los que lo tocaban eran sanados. Eso era muy simbólico para el pueblo judío, pero lo malo es que hoy en día las iglesias toman algunos detalles de la Biblia, quieren repetirlo y han sacado los trapos ungidos, chicles ungidos, agua ungida, fuego ungido, gasolina ungida, patadas ungidas. Bueno, es que no se les ha ocurrido a los autodenominados apóstoles y profetas de hoy en día. Pero estos no han tomado la idea. Algún día, si ven esto, pues se les va a ocurrir, ay, voy a ponerme mi manto y voy a poner esos hilos colgando y voy a decirles que el Espíritu Santo me dijo que el que lo toque será sanado. No va a faltar alguien así. Han pasado, no se imaginan, cantidad de excentricidades en las iglesias. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y vamos a ver otro aspecto de los atributos de Dios, ese amor y cuidado paternal. El pueblo de Israel sale libre de Egipto y Dios, con ese cuidado paternal, no quiere que tengan un conflicto de entrada porque no tienen experiencia en la guerra y acaban de ser liberados de una esclavitud de 400 años. Y no quiere Dios que se desanimen cuando tengan que enfrentar a un pueblo guerrero como lo eran los filisteos, que tenían una experiencia militar bárbara y el pueblo de Israel no la tenía, aunque hayan salido con armas, no tenían la experiencia ni la capacitación. Éxodo 13, 17 y 18 vemos lo que Dios hace con esa paternidad. Dice así: cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque dijo el Señor, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Más bien, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Sí, salieron armados, pero no tenían la experiencia militar. Pero vemos lo que resalta aquí es ese cuidado paternal de Dios. Dios no los guía por el camino de la tierra de los filisteos. Era más corto. De Egipto a la tierra prometida serían 11 días de viaje. Vemos que les tardó 40 años, después veremos el por qué.
pero era más corto, pero dijo Dios mismo dijo, no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Dios conoce los corazones, Dios conoce cómo actúa el ser humano y sabe cómo nos desanimamos cuando enfrentamos cierto tipo de circunstancias. Primero salimos muy animados en fe, pero cuando vemos las circunstancias difíciles, la fe se nos viene abajo y el Señor dice, bueno, yo sé que esto le va a pasar a mi pueblo y sabe que esto nos va a pasar a nosotros. Por eso es que a veces a algunos les permite pasar por situaciones muy críticas, muy duras, porque Dios sabe que van a soportar, van a poder enfrentarlo. Pero a otros a lo mejor no nos permite que pasemos por ese mismo tipo de circunstancias porque sabe que podemos desanimarnos y volver atrás, volvernos a Egipto, volver a estar en esclavitud. Entonces Dios dice, hace que el pueblo, aunque va a ser más largo, rodee por un camino en el desierto que lleva hacia el Mar Rojo, y eso fue lo que hicieron los hijos de Israel, aunque salieron armados, pero salieron para no enfrentar una guerra. Vemos también que 400 años antes, José había dado una profecía. José, que había sido llevado a Egipto y Dios lo exaltó, él se humilló ante Dios y Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, llegó a ser el segundo abajo de Faraón. Estaba José gobernando sobre Egipto. Pero Dios, él tenía una comunión muy íntima con Dios y Dios seguramente le reveló que sus restos no terminarían allí en Egipto para siempre, sino que serían devueltos a la tierra prometida. Y Dios le dio esa promesa a José, y José así lo expresa en Génesis 50, 24 al 26, dice así. Luego José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará con su favor y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Dios de pactos. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, ciertamente Dios vendrá en su ayuda. Entonces ustedes harán de llevar de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Bien sabía José lo que Dios haría más de 400 años después. Yo sé, dice, que va a venir Dios en su ayuda, pero ustedes se van a llevar mis restos de aquí a esa tierra del pacto que ha hecho Dios. ¿Y qué vemos en Éxodo 13, 19? Dice así, Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente Dios los visitará y harán llevar de aquí mis restos con ustedes. Aquí vemos el cumplimiento de esa profecía. José sabía muy bien lo que Dios iba a hacer en revelación y los hizo jurar que sus restos se los llevarían de regreso. Moisés estaba al tanto de esa promesa y de esa profecía y inmediatamente sacaron los restos de José y en su viaje de regreso hacia la tierra prometida se llevaron los restos de José. Y con ese cuidado que tiene Dios para con su pueblo, para con sus hijos, para todos aquellos que han nacido de Dios, aquellos que saben que Dios es su Padre, Dios sigue velando por cada uno. Dios veló por su pueblo y velará por cada uno de nosotros también. Vemos en Éxodo 13, 21 y 22 estas palabras. Dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Y bueno, un buen ejemplo lo tenemos aquí a mis espaldas. Aquí ya estaba levantado el tabernáculo, pero bueno, es un ejemplo solamente de cómo podría haberse visto el campamento de Israel. Una nube
que no sería así de chica, sería mucho más grande, porque seguramente los cubría en el día de los rayos del sol para que anduvieran frescos, y de noche pues era una columna de fuego que les alumbraba tanto el camino como les proveía de calor durante la noche, si es que tenían que ir en esas jornadas, porque Dios iba guiando a ese pueblo, y podía ser de día, podía ser de noche. Entonces el Señor iba delante de ellos, Él iba guiándolos y Él iba guardándolos, los iba protegiendo. La columna de nube, dice la Biblia, el versículo 22, nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Nunca Dios abandonó a su pueblo, nunca Dios nos ha abandonado. No lo vemos, no lo sentimos, pero la promesa de Él es que estará con nosotros todo el tiempo. Lo vemos en Josué 1:5, que dice, nadie te podrá hacer frente, le está dando la promesa a Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como hemos dicho en otras ocasiones, vamos a personalizarlo. Ahí está tu nombre. Pones tu nombre ahí y Dios te está hablando y te está diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Te está hablando a ti, pon tu nombre ahí. Mateo 28:20 también nos está hablando de esa promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, está hablando el Señor Jesús. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No lo vemos, posiblemente no lo sentimos. El que lo sienta, pues qué bueno, pero los que no, allí está el Señor. Él está ahí. Su promesa es, no nos va a dejar. Yo estoy contigo. Esa es la parte personalizada. Dios te está enseñando que guardes todas las cosas que te ha mandado. Y Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Él ha dejado. Y es la promesa que le estaba dando al pueblo de Israel cuando se menciona que esa columna de nube y la columna de fuego no se apartó nunca. Esa es la palabra que usa. Nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Así es de que esa es la promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Bien, comienza el éxodo, ese andar, esas jornadas. Cerca de 2 millones de personas, más el ganado, va en el camino. ¿Cómo sabemos que son, o cómo calculamos que son cerca de 2 millones? Bueno, nos está diciendo la Biblia que salieron 600,000 de a pie. Si a esos 600,000 vamos a considerar que la mitad de ese número eran casados, pues tenemos 300,000 mujeres más. Vamos a considerar que al menos tuvieron 2 niños de cada uno de esos 300,000 matrimonios, y tenemos otros 600,000 niños añadidos. Tenemos 1,500,000, pero dice la Biblia que se añadieron también los que no eran del pueblo judío, que le creyeron a Dios, y dice, gran multitud se salió con ellos. Entonces vamos a pensar que eran otros 500,000, y bueno, ahí vemos, dice la Biblia, toda clase de gente. Tenemos ya cerca de 2 millones más el ganado. Así es de que comienza el éxodo con cerca de 2 millones de gentes más el ganado, y Dios va a preparar su paso por el Mar Rojo. Dios quiere demostrar que Él es el Dios soberano y que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo lo va a demostrar? Vámonos a Éxodo 14, del 1 al 4. Dice así: el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acamparán en el lado opuesto, junto al mar. Entonces el faraón dirá a los hijos de Israel,
dirá de los hijos de Israel, andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Bueno, de alguna manera Dios está llevando al pueblo de Israel a un punto geográfico en que solamente estaba el mar por un lado y desierto por el otro. Y es un desierto montañoso donde hay poco espacio para estar pasando. Y bueno, ¿por qué tuvieron que ir a ese lugar? Porque Dios se los mandó. Di a los hijos de Israel que acampen en ese lugar. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? En el corazón de Faraón hay este pensamiento. El pueblo de Israel ya salió y anda errante por la tierra. Por el frente, el mar lo tiene, no pueden ir más allá. Por atrás, el desierto les cierra el paso. Así es de que voy a ir tras ellos. Cuando dice, recordemos que, como enseñamos la ocasión anterior, cuando dice la Biblia que Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que los persiga, no es necesariamente que Dios está poniendo eso en el corazón de Faraón. Pusimos el ejemplo la vez pasada, una barra de mantequilla, una barra de barro, expuestos al sol, cada uno. ¿Qué va a pasar con la barra de mantequilla? Se va a derretir. ¿Qué va a pasar con la barra de barro? Se va a endurecer. Esa es la idea que está dando cuando dice yo endureceré. Faraón se va otra vez a enfrentar, a rebelar, a volverse en contra de Dios, y eso es lo que está pasando con su corazón. Se enfrenta con Dios, su corazón se endurece. No es humilde, no está dispuesto a rendirse ante Dios y se endurece su corazón. Por eso dice la Biblia que Dios dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que los persiga. Faraón, su ego está muy, muy arriba y no quiere parecer ridículo ante el pueblo, ni ante los demás pueblos y naciones, porque todo eso se va a saber en su momento y nos va a perseguir. Pero dice Dios, yo voy a mostrar mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios va a mostrar que Él es el que tiene el control, que Él es el soberano, y Dios va a mostrar también en cada una de nuestras circunstancias, no importa que vengan las circunstancias en contra, no importa que el enemigo, que Satanás arme las cosas para que estemos en ese tipo de encierro, Dios quiere mostrar su gloria en cada una de esas circunstancias. Y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que hace Faraón? Van con 600 carros, más la caballería, más todo el ejército. Israel está entre el mar y el desierto, pero valientemente creían que Dios estaba con ellos. Vamos a Éxodo 14, 6 al 9, que dice, hablando de Faraón, unció su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con los oficiales que estaban al frente de todos ellos. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, pero estos salieron osadamente, con valentía. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, o sea, da la idea de que todo el ejército. Y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. Geográficamente, como les dije, según los estudiosos, es una zona donde está el mar al frente, una zona amplia donde podía estar toda esa cantidad de gente, pero había a sus espaldas el desierto con una zona montañosa donde había solamente una parte estrecha que iba a dar al desierto, pero que era un paso muy estrecho y ya no podía el pueblo volverse atrás. El peligro es inminente. Parece que no es cierta, que no es confiable la palabra de Dios. Ahora en el pueblo de Israel, esa fe con la que salieron, que decían haber salido,
ahora se convierte en temor, se convierte en duda, se convierte en un clamor dudoso, se convierte en reclamos contra Moisés, indirectamente contra Dios también. Ellos ahora se les ocurre que añoran, que extrañan su vida como esclavos. Estaban a gusto siendo esclavos. Éxodo 14, 10 al 12 nos dice así: Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y bueno, ahí estamos viendo un reflejo posiblemente de nosotros mismos también. Vemos que las circunstancias se nos cierran por todos lados, vemos que se pone crítico el asunto en nuestra vida, sea de cualquier forma que sea, económico, moral, espiritual, familiar, laboral, civil, como sea. Nos sentimos atrapados en ello y vemos que cada vez se cierra más ese círculo alrededor de nosotros y nos va a ahogar, nos va a atrapar, nos va a destruir ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Esa fe que decíamos tener, igual que los israelitas, dice, ellos temieron muchísimo. Viene el temor y sí, cierto, ellos clamaron al Señor. También nosotros en esos momentos difíciles clamamos al Señor, pero es esa dualidad, ¿verdad? Clamamos al Señor y reclamamos o nos quejamos también a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Le dicen a Moisés, bueno, pues allá teníamos sepulcros siquiera. ¿Por qué nos has sacado? Tú nos has sacado, ¿los obligó? ¿Acaso los obligó? ¿Les puso una lanza a sus espaldas? Nos has obligado a salir para morir en el desierto. Esa es la queja y el reclamo que le decían a Moisés. ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? Otra vez remarcan eso. A veces cuando nacemos en la vida cristiana, cuando entendimos el mensaje del Evangelio y lo creímos y decimos, sí, yo voy por ese camino, pero vienen las circunstancias, sí, y entonces reclamamos a quien nos ha compartido. A veces quien nos comparte va por nosotros y nos dice, ¿qué pasa contigo? Y viene el reclamo. No, antes estaba mejor. Antes que no tenía a Cristo, que no era cristiano, estaba mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me sacaste de ahí? Viene el reclamo, ¿verdad? No fue una situación obligada. A nadie se le pone una pistola en la espalda, ¿verdad? Y todavía el pueblo le dice a Moisés, de esto te hablamos en Egipto. Déjanos, aquí estamos bien. Podemos seguir sirviendo a los egipcios. ¿Para qué nos tenemos que morir de otra manera, en otras circunstancias? En el desierto, en la soledad, en el vacío. Bueno, pues ellos estaban en el vacío, en esclavitud, pero decían que el desierto era el vacío, aunque ellos estaban vacíos de Dios, vacíos de fe, vacíos de toda esperanza. Y bueno, de esto no es lo mismo que en ocasiones decimos también, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me hice cristiano? Estaba mejor antes. Ahora no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro. No. En el cristianismo no es obligado a nadie, dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Así es de que es una lucha espiritual continua, es una lucha entre la carne y el espíritu, y es algo que tenemos que decidir a quién vamos a alimentar más, a la carne o al espíritu. Esa es la lucha del pueblo de Israel,
es la lucha nuestra también. Y ahora vamos con Moisés. Moisés está en su punto más alto de fe y él proféticamente anuncia al Mesías Salvador. Ahorita vamos a ver en qué parte lo anuncia. Éxodo 14, 13 y 14 dice así: y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Bueno, ¿dónde tenemos esa profecía que está anunciando al Señor Jesús, al Mesías Salvador? Bueno, en esa palabra, liberación. Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. Esa palabra, liberación, se traduce también como salvación en otras versiones, y en hebreo, tanto liberación como salvación, en hebreo esa palabra es Yeshua. Yeshua, ¿le suena familiar? Yeshua, Jesús, que significa salud, salvación, liberación, ayuda, victoria, prosperidad, algo que está ahorrado. Eso es lo que significa liberación, Yeshua. Y ahí tenemos la palabra profética de Moisés. Está diciendo, Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la mano del Señor Jesús en sus vidas. Y es lo que nos dice igual a nosotros también. Cuando estamos en esa situación crítica, Dios nos dice: no temas, quédate firme. Vas a ver la mano del Señor Jesús en tu vida. Vas a ver esa liberación, esa salud, esa victoria, esa ayuda que Dios hará por ti. El Señor lo va a hacer por ti. ¿Cómo sabemos eso en el Nuevo Testamento? Fíjense que como esas palabras de Moisés tan similares a las que dice el Señor Jesús. Moisés responde al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan 14:1? No se turbe su corazón. No teman, no se turbe su corazón. Creen en mí, creen en Dios, crean también en mí. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Que dice Moisés: no teman, estén firmes, verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. ¿Ok? Creen en Dios, crean en mí, les dice Moisés. Crean lo que les estoy diciendo. Moisés es un tipo o figura del Señor Jesús. Moisés es el quien saca al pueblo de Israel de su esclavitud y los lleva hasta las puertas de la tierra prometida. El Señor Jesús nos saca de la esclavitud de Satanás en el pecado y nos lleva a la tierra prometida, a la vida eterna, al cielo con Él. No se turbe su corazón, no teman, creen en Dios, van a ver lo que el Señor hará con ustedes. Crean también en mí, ustedes van a ver que van a quedar en silencio, van a quedar en paz, después de que vean esta ayuda, esta liberación que el Señor hará por ustedes. Entonces, ¿qué exhortaciones tenemos en este último pasaje? Bueno, nos está diciendo Dios a cada uno: primero, no tengas miedo, no temas. Y como algunos estudiosos ya lo han dicho, esa palabra no temas o la idea de no tener temor aparece 365 veces a través de toda la Biblia, como si Dios nos estuviera diciendo a cada uno, cada día: no temas, hoy no temas. Y al día siguiente Dios nos dice otra vez: no temas. Y al día siguiente: no temas. Nos exhorta a no temer. Nos exhorta a estar firmes. Estad firmes y vean la salvación que Dios va a hacer. Quédate firme y vas a ver cómo Dios va a actuar a tu favor. Y de alguna manera Dios va a actuar a tu favor.
va a liberarte, va a darte ayuda, va a darte una victoria en medio de esta circunstancia. Una victoria que a veces tú vas a decir, esto no es victoria, pero después de un tiempo vas a ver que va a ser una victoria. Eso lo podemos decir como un testimonio, como nos ha pasado a muchos. También nos da una exhortación: miren al Salvador, miren al Salvador. Miren, les dice Moisés, miren lo que Dios va a hacer ahora, y los egipcios que ahora ven, nunca los van a ver. Si ustedes están viendo al Señor, si ustedes creen que Él combate por ustedes, ustedes van a estar en silencio, en paz, en tranquilidad. Miren al Salvador. Nos dice a nosotros, miren al Señor Jesús. Están en problemas, miren al Señor Jesús. Están en pecado, miren al Señor Jesús. Están en angustia, miren al Señor Jesús. Están en temor, miren al Señor Jesús. Están en dudas, miren al Señor Jesús. En cualquier circunstancia que se encuentren, miren al Señor Jesús. Y una más, una exhortación más. Tú no estás ya para ser esclavo. Salieron esclavos de Israel, pero dice ahora van a estar como señores, dueños en la tierra prometida. Nosotros salimos como esclavos de las garras de Satanás, y ahora dice, estamos como libres ya en la tierra que Dios nos ha dado. El reino de Dios está ahora aquí entre ustedes, les dijo el Señor Jesús a sus seguidores. Así es de que no eres esclavo, no desees volver a estar como esclavo. Tú no estás ya calificado para eso, estás calificado para algo más, para ser hijo de Dios. Otra exhortación, una de consuelo. Dios quiere que sepas que Él pelea por ti. Tú no tienes que pelear la batalla, tienes que ponerte en sus manos y descansar en Él. Él va a pelear por ti. ¿Por qué? Porque Él es tu hacedor, tu Padre, Él es tu libertador, Él es tu ayuda, tu roca, tu castillo, tu escudo. Él es el que pelea por ti y por mí. Así es de que nos exhorta a que entendamos que la pelea, Él la va a hacer. Nos da autoridad en cierto sentido, después lo vamos a ver, pero quien pelea realmente es Él. Y lo último que nos exhorta a entender es que su paz estará en nosotros. Él dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, creen también en mí. ¿Por qué? Porque así van a estar tranquilos. ¿Qué dice Moisés? Van a ver la liberación que Dios va a hacer por ustedes, y ustedes quedarán en silencio, quedarán tranquilos. Y son las exhortaciones que el Señor nos da en este momento. Hoy vamos a dejar hasta aquí este tema. Todavía nos falta un tramo más que recorrer en esa salida del pueblo de Israel, en ese paso más bien del pueblo de Israel por el Mar Rojo, y esa liberación absoluta y total. Por lo tanto, lo que hemos aprendido en este día es tenemos que tener la palabra de Dios ya no en esas filacterías o en esas cajitas en nuestra frente. La idea es que esté en nuestra mano la palabra de Dios y esté en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre presente, que no falte la palabra de Dios en nuestra memoria, en nuestra mente. También vimos que Dios es como un padre, nos cuida de una manera paternal, nos da ese cuidado, esa protección, sabe hasta dónde podemos aguantar ciertas circunstancias. Dios, dice la palabra, no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, y junto con la prueba viene la salida. Él sabe hasta dónde en cada uno permite que lleguen las circunstancias de una manera más crítica o menos crítica. Vemos también que Dios se va a mostrar siempre en nuestras vidas como el soberano. Él está en control de todas las cosas. A Él no se le ha salido de control nada, siempre lo ha tenido el control. Aunque parezca que no, el control lo tiene Él, y vamos a ver
la salida en su momento. Y pues vamos a ver también, hemos visto también cómo a pesar de todo el ejército que quiera el enemigo poner en contra nuestra, Dios está ahí presente. Dios se va a mostrar como glorioso, la gloria de Dios siempre va a estar presente en cada una de las circunstancias. Y bueno, pues Dios nos dice, no desees regresar a tu vida anterior. Vas a ver que conmigo tienes todavía algo más, algo que tengo preparado para ti. Y bueno, olvidemos de estar en esa ambigüedad de fe y duda. Más bien vámonos a la palabra de Dios, vamos a creerle a Dios y vamos a estar confiados en lo que Él dice en medio de cualquier circunstancia. Venga como venga, vamos a creerle. Y terminamos con las exhortaciones. No temer, estar firmes, mirar al Salvador siempre, no querer ser esclavos nuevamente, saber que Dios pelea por ti, por mí, y que su paz estará en ti y en mí. Esto es lo que dejamos hasta este momento, pero nos falta otra parte para completar toda esta idea de cuestionando la palabra de Dios. Aquí le dejamos. Vamos a terminar en esta ocasión con lo que vemos que sigue pasando en el mundo. El mundo está descontrolado. Todos los climas están descontrolados, no porque Dios no tenga el control, sino porque Dios lo está permitiendo que el mundo reaccione ante lo que nosotros le hemos echado. Un ecologista en el radio decía estas palabras: todo lo que tú le des a la tierra, ella te lo devolverá al 100%. En otras palabras, le damos contaminación, un poco de contaminación, y nos los va a devolver al 100%. Y le damos maltrato a la tierra, químicos, sin descanso a la tierra, nos los va a devolver al 100%, que será con lo que hemos visto hasta el momento: frutas que ya no tienen sabor, el aire contaminado, los mares muy contaminados. Ahora que vi un documental acerca de la contaminación de los plásticos en el mar y cómo se está afectando a todo el ecosistema, bueno, vamos a recibir lo que le hemos echado. Recuerdo hace muchos años en los cuentos de Walt Disney aparecía en la parte última de la contraportada, decía, cuando estaban hablando acerca de la basura que uno tira, que piensa que es una sola cosa, decía, cuando alguien tira una basura, el problema es pequeño. Y luego decía, pero somos 8 millones de habitantes. Y bueno, eso era hace muchos años. Ahora podemos decir, si tiramos una basurita, uno de nosotros, el problema es pequeño. Pero somos 126 millones de habitantes. ¿Qué va a suceder con todo eso? Imagínense. Vamos a terminar con esto y nos vemos la próxima semana. Angola atraviesa por su peor sequía en 40 años. El país de África Central está siendo golpeado por la peor sequía en 40 años. Esto está teniendo un impacto severo en la producción agropecuaria del país. La escasez de alimentos será un serio problema para la población, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La temporada de lluvias en Angola, que normalmente es de noviembre a abril, se ha visto alterada por una temporada inusualmente seca que está afectando a millones de personas, especialmente las que viven en las provincias del suroeste. Los medios indicaron que a medida que disminuye el suministro de agua, los cultivos y el ganado se ven seriamente afectados, con pérdidas estimadas de hasta el 40%.
La Agencia Espacial Sueca canceló la prueba inaugural del polémico experimento de terraformación patrocinado por Bill Gates, que según algunos expertos podría condenar al planeta Tierra a la extinción masiva. Recientemente, la Corporación Espacial Sueca canceló la primer prueba histórica de una nueva tecnología que presuntamente ralentizaría el calentamiento global al atenuar la luz solar que llega a la Tierra. Esta prueba fue cancelada ante la resistencia de los pueblos indígenas y grupos ambientalistas suecos. El experimento de perturbación controlada estratosférica, o denominado Proyecto Scopex, básicamente es el uso de geoingeniería con la finalidad de reducir los efectos del calentamiento global, anulando una parte de los rayos solares gracias al resultado de lanzar carbonato de calcio en la estratosfera. En otras palabras, se pretende tapar el sol. Según algunos medios, esta tecnología imita el efecto del enfriamiento producido por las erupciones volcánicas y aparentemente podría reducir las temperaturas globales. Sin embargo, las consecuencias de tapar los rayos del sol serían catastróficas. Aún no se tiene el conocimiento de los efectos reales que esto podría representar para los seres vivos del planeta, incluidos los seres humanos. El proyecto Scopex se inspiró en la poderosa erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas. El volcán, ubicado en la provincia de Zambales, en el norte de Filipinas, lanzó partículas de dióxido de azufre a la atmósfera. Esas partículas permanecieron en la estratosfera y ayudaron a bajar la temperatura de la Tierra en 0,6 grados Celsius durante unos 15 meses. Líderes de varios grupos ambientalistas suecos han escrito al gobierno para oponerse a este proyecto. Los grupos señalaron en su carta que el vuelo en globo podría ser el primer paso hacia la adopción de una tecnología potencialmente peligrosa, impredecible e inimaginable. También hicieron hincapié en que esta tecnología o ingeniería que utiliza Scopex tiene el potencial de traer consecuencias extremas, por lo que no hay justificación para probar y experimentar con tecnología que parece ser demasiado peligrosa para ser utilizada. Diez grandes lagos de todo el mundo comienzan a desaparecer. Una nueva investigación sostiene que varios lagos en el mundo están disminuyendo de tamaño debido al impacto de la actividad humana. La velocidad a la que estos cuerpos de agua están desapareciendo es tal que los expertos advirtieron que muy pronto podrían desaparecer. Según la investigadora del Instituto Carey en Millbrook, Nueva York, y coordinadora de Global Lake Ecological Observatory Network, Lisa Bohr, la actividad humana es una de las causas más importantes por la que los lagos están comenzando a disminuir de tamaño. Pero además el cambio climático es un factor que está acelerando el proceso. El cambio climático está alterando el clima de tal manera que las sequías cada vez más frecuentes y extremas crearán las condiciones para generar una mayor evaporación y con esto menos agua que llega a los lagos. La investigadora citó 10 lagos que podrían perderse en un futuro cercano, por ejemplo el lago Owens en Estados Unidos, el mar de Aral en Kazajstán, Mar Muerto en Medio Oriente, lago Fejibín en Mali, lago Asal en Djibouti, lago Chad en Nigeria y Camerún, lago Urmia en Irán, lago Poyang en China, lago Chapala en México, los grandes lagos en Estados Unidos y Canadá. Todos estos lagos están en serio riesgo de desaparecer muy pronto. Recientemente, los ecologistas visitaron el lago Uru-Uru, ubicado en el departamento de Oruro, en Bolivia, y se encontraron con un panorama desolador. Actualmente, el lago es considerado como el más contaminado del país andino. De hecho, fue denominado como el lago de plástico. Las montañas de plástico y otros desechos fruto de la actividad humana como la minería han convertido este lago en un verdadero vertedero de basura. El lago Uru-Uru era conocido por ser un oasis de belleza natural y por tener la mayor población de flamencos de la región.
Sin embargo, ahora se ha convertido en una cuenca sin agua, llena de desechos plásticos. Se cree que los montones de plástico provienen de la cercana ciudad de Oruro a través del río Tagarete, donde los residentes y las minerías arrojan sus desechos. Ecologistas locales afirmaron que el lago perdió casi toda su agua durante una larga sequía el año 2016. En ese momento, los expertos describieron la sequía como un desastre ambiental causado por el cambio climático y la sobreexplotación de la fuente de agua por las minas cercanas. Sin una acción urgente, los expertos sostienen que es posible que el lago nunca vuelva a verse como antes.